Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por seguirnos y estar atento a los programas que hacemos. Tenemos una sorpresa. Vamos a empezar una especial de programas con la ayuda de unos invitados especiales para saber la historia del fútbol americano en Europa, cómo nació y así también es una manera de que poco a poco nosotros nos vayamos conectando con las ligas locales. ¿Quieres saber más de estas historias? Pues ahora viene la primera parte. ¿Quieres estar al tanto de toda la actualidad de la NFL? Sexto Touchdown es tu casa. Una charla entre amigos de todo lo que rodea a la mejor liga del mundo. El podcast de Sexto Touchdown, tu rincón NFL de confianza. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Hola, ¿qué tal estamos? Aquí nos volvemos a reunirnos para hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol americano. Pues en este programa especial, pues hablaremos un poco de la historia del fútbol americano en Europa. Y para eso tenemos un invitado especial, a José Luis, pero también tenemos aquí a David Jiménez. ¿Qué tal estás, David? Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, pues aquí dispuestos a echar un ratito de charla del deporte que más nos gusta, ¿verdad? Pues sí, pues tenemos que hablar de nuestro deporte y para una de las cosas más importantes que para poder entender del deporte del fútbol americano es saber sus raíces y cómo se inició y cómo se practicaba y sobre todo en Europa porque poco a poco está creciendo la afición deportiva y sobre todo con los programas internacionales y los partidos internacionales y para eso tenemos a un invitado, a José Luis, que es un aficionado 49ers, pero también es muy conocedor de la historia del deporte aquí en Europa. José Luis, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy agradecido por contar conmigo para hacer este programa y adelante, preguntadme lo que queráis. Bueno, pues aquí intentaremos hacer todo lo posible por preguntarte y por saber. Primero, queríamos saber un poco cómo nació o cuáles son los orígenes del deporte en Europa y por qué crees tú que se está poco a poco arraigando en el continente y cómo proyectas tú de cara a los próximos años. Pues bueno, pues la historia del fútbol americano en Europa pues data de principios del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero era como un deporte de exhibición y luego pues ya se acrecentó durante la instalación de las bases estadounidenses en territorio europeo, ya sea de la USAFE, la NATO, ya sean bases militares de carácter, bases de aviación o bases navales.
bases de aviación o navales, pues en diferentes puntos, en muchas partes de Europa, países de Europa, pues como de Europa Occidental, no Europa del Este, porque ellos estaban bajo el Pacto de Varsovia, pero en países como Alemania, Italia, Inglaterra, partes en el norte de Europa, no sabía exactamente dónde, España, por supuesto, y sobre todo eran muy presentes en Alemania, Italia o Inglaterra. Luego, por ejemplo, el fútbol americano ya más, digamos, autóctono, ya nace un poco, nace muy a principios de la década de los 70. Para mí, concretamente, los pioneros son los italianos. Vale, muy bien. ¿Y por alguna razón especial son los italianos? No sé, porque ellos fueron los primeros, porque aunque había bases y seguramente entre las bases jugaban sus partidos, pero fueron los italianos los primeros. Por ejemplo, hay dos personajes muy importantes. Uno sería Hugh Hurner, que fue el que crea la NIFL, que era la Northern Italia Football League, que era una base que eran las 5 bases que estaban situadas en el norte de Italia, y él creó un campeonato específico de Italia, un campeonato específico de entre las 5 bases, que eran Vicenza, Camp Darby, Livorno, Colena Adable y Aviano. Y Duhurner luego es un personaje que luego va, quizá el campeonato de la NIFL lo vamos a dejar un poco de lado porque luego tomará más protagonismo, ¿sabes? Tomará con el transcurrir de los años, tomará más protagonismo. O sea, en el fondo lo que nos comentas es que los primeros equipos están relacionados con las bases americanas desplegadas en el... Y que Italia fue como el pionero, ¿no? Bueno, había bases en muchas partes de Europa, no te las sé decir todas, pero de crear una identidad, una liga específicamente del territorio, posiblemente pueda que sea Italia. Alemania también tenía sus bases, Inglaterra tenía sus bases. Lo que pasa es que el fútbol era como algo muy privado de ellos, no lo daban no lo querían. No expandir porque era como algo muy privado, como algo muy exclusivo de ellos. Muy exclusivo de ellos. Entonces, pues no, si acaso a lo mejor alguien que viviera cerca de la base o tuviera un familiar directo, bueno, las bases a lo mejor lo podría conocer. Cuando digo alguien, es alguien local, pero no lo daban a expandir. Entonces, pues, si quieres empezamos por el principio de todo. Pues bueno, pues el principio empieza, pues a mí, en 1900... Sí, dime. No, adelante, empieza. Te estamos dando paso. David, tú puedes seguir interrumpiendo. No, le decía cuando quieras. ¿No? Que fueron los italianos, según lo que nos cuenta, yo también no la conocía. Sí, para mí fueron los italianos. El inicio de la NFL gracias a la base americana, ¿no? Pero sí es cierto que se han quedado un poco atrás, ¿no? Sí. Que ahora mismo los países que están más cerca de la NFL quizás sean los países nórdicos, Alemania, Inglaterra. Para mí, actualmente, Austria y Alemania para mí principalmente. Pero Italia tiene una historia muy curiosa porque voy a darte unos datos sobre la actualidad de Italia. En Italia, por ejemplo, es el único país del mundo que a la final del campeonato nacional le llaman Super Bowl porque tiene permiso expreso exclusivo de la NFL para que a la final de su campeonato nacional le llaman Super Bowl. Fue el primer país en Europa donde se construyó un campo específico para fútbol americano, el primer país en Europa, y luego también fue el primer país, como te acabo de decir, y luego es el único país de Europa donde tiene un museo exclusivamente dedicado al fútbol americano en la localidad de Castelgiorgio, donde se construyó el primer estadio dedicado al fútbol americano que hubo en Europa. Y fue el primer, y es donde se organizó el primer país organizador del Campeonato de Europa de Naciones,
el primer país donde se organizó la primera el primer mundial de fútbol americano en el 99. La primera Copa de Europa de Naciones, el primer torneo de Naciones se organizó en 1983, pero ya de eso ya hablaremos. Interesante, porque nosotros siempre asociamos, nosotros siempre asociamos al crecimiento de la NFL, primero a Inglaterra como primer lugar, en segundo lugar a Alemania, porque como nosotros hablamos en el Clubhouse, en la NFL en Miami, justamente en un programa anterior, mencionábamos que en el Super Bowl 17, que juegan Washington Redskins contra Miami Dolphins, la NFL se da cuenta de las audiencias que tienen en Inglaterra. Cerca de 5 millones, 4 contra 5 millones de personas vieron ese partido, incluso por la noche. Entonces, claro, asociamos Inglaterra primero por la serie de los partidos internacionales, Alemania también con un gran público, pero Italia no. O sea que es curioso de que exista eso también en Italia. Sí, pero mira, vamos a ver, una cosa que ¿ya había ligas europeas o eran solo ligas en esos inicios? ¿Dónde? En los inicios de la... No, primero tenemos que empezar primero deberíamos de empezar por los orígenes. Vamos a ver, una cosa es la afición a la NFL, que vale, que sí, que por ejemplo en nuestro país, España, está creciendo exponencialmente. Y otra cosa es cómo está el inicio del fútbol americano, digamos, autóctono. Posiblemente en Alemania tengan más audiencia porque desde 1977 la primera Super Bowl se retransmitió en 1977. Y posiblemente sea de los primeros países en Europa donde se retransmitió una Super Bowl. Y ahí sí creció. Ahí en el fútbol americano, y gracias al contacto que ellos tenían con las bases estadounidenses y en Alemania, pues el fútbol sí creció, pero a nivel de lo que es el fútbol, y posiblemente hoy por hoy es donde esté el fútbol americano más desarrollado junto con Austria, o los países nórdicos tipo Finlandia, en menor medida Suecia, en un escalón mucho menor quizá Dinamarca, pero donde empezó a ver, una organización de fútbol americano propio fue posiblemente para mí en Italia. En Italia. Y si queréis, empiezo la historia. Adelante. Pues bueno, todo empieza cuando os he dicho el personaje de Doug Hopkins, en 1969. Era un coordinador de una especie de sargento de marines y también un coordinador de actividades deportivas. Entonces, como he dicho antes, pues crea la NIFL, la Northern Italian Football League, pero si vamos le conocían como Papa Bear, pero si vamos a lo que es realmente el primer fútbol americano y realmente italiano, pues empieza con un personaje llamado Bruno Bennett, que era un director y un ejecutivo, un director de programas y un ejecutivo de la RAI, que en 1970, pues tras un viaje de negocios a Estados Unidos, contacta con Dan Pasto, contacta con Andy Robustelli. Andy Robustelli era por aquel entonces el general manager de los New York Giants. Y bueno, pues estaban en una amistad y le invitó a un partido de los New York Giants, a ver a los New York Giants. Andy Robustelli se da el caso de que era de padres italianos, era hijo de inmigrantes italianos. Y entonces cuando él ve, porque, por ejemplo, Bruno Bennett ya tenía cierta experiencia en el deporte estadounidense porque él era el presidente de la Federación Italiana de Béisbol. Y entonces, en ciertos deportes estadounidenses, pues ya tenía experiencia, pero él ve que durante el partido de los Giants, que invita a Andy Robustelli, pues él ve que es posible trasladar esa idea a Italia. Entonces, en enero del 72, en un restaurante llamado Il Toro, en Génova, creo, con ciertos personajes, pues, por ejemplo, pues gente que venía de Alto Di Martino, que era un compañero suyo, un abogado de la RAI, era compañero suyo en programas. Había, por ejemplo, gente del rugby, gente del béisbol, y estaba entre ellos un conocido abogado italiano que era el vicepresidente del Inter de Milán. Fíjate qué contactos tenía, ¿no? Entonces, ellos en 1972, en un principio crearon la FIF, era la Federación Italiana de Fútbol.
Pero luego eh, eh, pusieron la FIFA, Federación Italiana de Fútbol Americano, que FIFA es no confundir con Federación Internacional de Fútbol, asociación, no, es FIFA, es Federación Italiana de Fútbol Americano. Luego es un casco que está, entre las fotos que te he mandado estaba el primer. Vamos a intentar ponerlas, sí. ¿vale? Vamos a buscarla. Es que... bueno, pues si queréis, yo os digo. Sí. Aquí la tenemos. Esperar un poquito. Ahora sí. Ahora la vamos a compartir. Ese es el logo de la FIFA. Ese es el primer logo que tuvo la FIFA. La Federación Italiana de Fútbol Americano. Pues bueno, yo sí. Intentaron ser admitidos por el CONI. El CONI es el Comité Internacional, el Comité Olímpico Italiano y el máximo organismo en cuanto a federaciones deportivas en Italia. Pero fueron boicoteados por la Federación de Rugby, sobre todo por el rugby. Entonces ellos, para tener ciertos apoyos, contactan con Pete Russell, que por aquel entonces era el comisionado de la NFL. Entonces, pues les hablan, oye, mira, hemos formado esto, pero Pete Russell les da una negativa y les dice que por el momento no estaban interesados en promocionar el deporte más allá de Estados Unidos. Daos cuenta de una cosa. Fuera de Estados Unidos, el fútbol americano a principios de los 70 solo se practicaba en Estados Unidos, Canadá. Fuera de Estados Unidos se practicaba solo en Canadá, en México y en Japón. Y para ellos era como una especie de shock, porque estaban muy encerrados en sí mismos y no lo querían, y no parece que eran un poco reticentes a expandirlo. Bueno, pues entonces, tras ese jarro de agua fría que reciben, intentan contactar con la Hunt, que era un empresario televisivo centrado en la televisión y era propietario de los Kansas City Chiefs. Y este les da la siguiente respuesta, mira, y les da una respuesta que quizá más contundente, que les dice, mira, no estamos interesados en expandir el fútbol americano más allá de nuestras fronteras porque es un deporte demasiado caro y demasiado difícil para los europeos. Les dejó, esa respuesta les dejó planchados. Entonces, estaban ya con la moral por los suelos y reciben una respuesta de Lamar Hunt. Lamar Hunt era un empresario de espectáculos deportivos, era un empresario tejano con cierta experiencia en Europa, porque era muy aficionado al fútbol del balón redondo, y él quería lanzar una liga internacional, la LFI. Él quería lanzar una liga internacional. Entonces se pone en contacto con Hugo Bennett, y les dije, bueno, la Marjan, como he dicho antes, también era el representante de los propietarios de la NFL, de los Houston Oilers y los Dallas Cowboys, aunque ellos tenían sus propietarios, pero de alguna manera era él el que los representaba. Entonces él tenía la idea de crear una liga en el viejo continente de carácter profesional llamada la ICL, la Intercontinental Football League. Entonces, en febrero del 73, él, a principios de 1973, concretamente en el mes de febrero, él le compra los derechos de la primera franquicia, que eran los Roma Gladiators, que también tenemos una foto de las que te mandé y lo podemos poner. A ver, vamos a intentar ponerla, esperar un segundillo, vamos a buscarla. Los Roma Gladiators que por... Sí, aquí la tengo. Esperadme un segundillo, aquí. Ahí tenéis, en la próxima foto tenéis un cartel informativo de los Roma Gladiators, que luego posteriormente, para ser más conocidos, se pusieron Gladiatori. Bueno, pues el primer equipo de esta IFL eran los Roma Gladiators, que se fundaron en febrero del 73, por las que Bob Cap, en derechos de franquicia y todo eso, le deposita una cantidad de $37,000 de la época. Y entonces, la idea que tenía Bob Cap junto con Bruno Bennett era crear una liga internacional en diferentes capitales europeas con los siguientes equipos. Aparte de los Roma Gladiators, estaban los Vienna Leap Picers, Amsterdam Clippers, London
London Big Bens, Monaco Beers, y ojo, y esto agarraos a lo que os viene, toreros de Madrid. ¿Cómo os quedáis? Porque yo cuando escuché este dato, me quedé, Toledos. Toreros de Madrid. Toreros de Madrid, madre mía. Sí, toreros de Madrid. Que, pues digo, lo que pasa es que el pobre hombre, el pobre Boca, pues recibió una negativa. Nos hubiéramos metido en un... Imaginaros Sí, por un instante... Date cuenta que... Imaginaros un instante, imaginaros que ese proyecto hubiera salido a la luz, nos hubiéramos convertido como los Washington Commanders, porque ahora como el mundo del toro está en capa caída, quizás nos hubieran obligado a cambiar el nombre. Pero toreros de Madrid, y en aquella época del fútbol americano no se conocía casi el público local, el público autóctono de cualquier país europeo no conocían nada. Solo a lo mejor alguien que viviera cerca de una base americana podría tener cierto conocimiento a ello. Y entonces a Boca los alcaldes y las autoridades políticas y competentes de la ciudad donde querían instalar los equipos, pues le dijeron que no, que para nada, que simplemente en un proyecto bastante elocuente, bastante como de un soñador, pero dijeron que no. Entonces, precisamente dejamos a un momento a este señor, a Bob y a Bruno Bene con sus ideas de grandeza, y nos metemos entre los años 1973 y 1974 en la ciudad de Piacenza. Es una ciudad situada a 40 kilómetros al sur de Milán. Hay un chaval que se llamaba, más concretamente, en la ciudad de Tirrenia, que era una ciudad de vacaciones, una ciudad de vacaciones, cercano al mar Tirreno y todo esto, sobre todo en Tirrenia. Allá estaba situada, la ciudad de Tirrenia estaba cerca de la base de Camp Darby, y había un chaval que era Alberto Marucci, que era un jugador de rugby, pues estaba amistad con un chaval estadounidense que estudiaba en el instituto en Livorno, muy cerca de la ciudad de Tirrenia, pues estudiaba en un instituto estadounidense, pues que seguramente sería para los hijos de los militares estadounidenses que estudiaban ahí. Pues entonces este chaval estaba amistad con este chaval, y este le muestra el fútbol americano, y entonces él le invita a un campus, ¿cómo se podría decir? A los campus veraniegos, a los campus de entrenamiento que hacían del instituto. Entonces Alberto Manucci se queda fascinado por el deporte, en Candarby. Le invitan a la base de Candarby y él se queda fascinado por el desarrollo del deporte. Y entonces en 1974 pasa un año tal, y entonces en 1974 el mismo chaval estadounidense le invita al camping, a un training camp de entrenamiento de high school del Instituto de Livorno, el High School de Livorno, que era un high school estadounidense. Y entonces él adquiere un conocimiento suficiente como para mostrar un conocimiento suficiente del juego para mostrárselo a otros chavales. Entonces, en conjunto con un amigo suyo, Carlo Pini, el 9 de enero de 1975, pues decían crear un equipo original en Piacenza, en la ciudad de Piacenza, que en un principio se llamaba Poliesportivo del Laboratorio de Santa Brígida, que era un parque al lado de una iglesia. Pues el Laboratorio de Santa Brígida es un parque que al lado tiene una iglesia, porque yo he estado en esta ciudad, y entonces pues hay un parque muy grande para donde pues se practican diferentes deportes, etcétera. Pues él, por medio de carteles, flyers, etcétera, pues él reúne entre una veintena y una treintena de chavales con el objetivo de montar un equipo. Y es muy curioso porque al principio, por lo que yo he leído, deduzco que el flag football no lo conocían. Entonces ellos cuentan que, por ejemplo, pues para hacerse las protecciones, las protecciones se las hacían con las sombreras, por ejemplo, las corazas se las hacían con botes de detergente, las protecciones de los pantalones se las hacían con goma espuma, los cascos se ponían cascos de motos o cascos de motocross, o que decían que le soldaban unas barras a los cascos de motocross para que fueran esos cascos similares a los de fútbol americano. De hecho, no sé si tenemos una foto, te mandé una foto de
del primer equipo, de ese primer grupúsculo. A ver, déjame mirar porque hay una foto, Sí, creo que es esta, sí, déjame compartirla, sí, a ver sí, si compártela. es, creo que es esta, ¿verdad? Esta es. Pues esta es, por ejemplo, pues las corazas, por ejemplo, antes de adquirir equipo, pues se las ponían de cartón con botes de detergente, etcétera. Y los cascos, pues como te he dicho. Y bueno, pues el equipo sigue, en verano de 1975 tiene un hecho que les cambia el nombre, que les cambia, que es el estreno de la película El regreso de la Pantera Rosa, y entonces la película tiene un éxito tremendo, sobre todo dicen que en Italia tuvo un éxito tremendo, y entonces ellos, en vez de poner el nombre original, pues se ponen Pink Panther o Pantera Rossi, como sería en Literal. italiano. Eh, Pink Panther o Pantera Rossi. Entonces, pues siguen entrenando y para el 16 de octubre tiene lugar en la base americana de Candalli el primer encuentro entre un equipo netamente italiano, porque estos eran netamente italianos, eran todos italianos, contra los Rangers de Candalli, que tenemos fotos. ¿Pueden mostrarlas, por favor? Sí, ahora miramos. Tenemos fotos. Creo que será, puede ser que sea esta, si no, Sí, tenemos varias fotos. Yo puse varias fotos. vamos a verlo. No sé si es esa. Mira, esta es una, puedes poner más. Esta es una que están ahí juntos con los dos equipos. Hay más. Hay una que están todos. Este es un choque del lance. Este es el kickoff inicial que aquí empezaba. Ahí es donde empieza la historia del fútbol americano en Italia. Realmente porque es el primer equipo netamente italiano. Tenemos más. Este es el origen. No sé si esta es no, Y ¿no? ya está. Bueno, el resultado pues concluye con un 64-12 para los Rangers de Grand Derby. Hay que decir que ellos tuvieron el mérito de anotar de estos touchdowns. Mira, esta es Ahí una está. foto del periódico que dice un escargo del calcio americano, porque ni siquiera lo llamaban fútbol americano. Ellos en un principio lo llamaban el calcio americano. Y ahí Qué está, interesante, ¿eh? ahí salen como unos 21 jugadores. Claro, salen los Derby Pues, Rangers y los sí, de esos eran 21 jugadores que eran los 21. El primer equipo originalmente formado por italianos. Ese es el primer equipo posiblemente, y para mí, el primer equipo que se funda en Europa. O sea, por decirlo Autóctono así, en Europa, fundado por jugadores locales. o sea, por decirlo Sí. así, es como la primera selección italiana de jugadores No, el italianos que. primer equipo. Sí, No como se que podía equipo, hacer pero una selección porque no se consigue. claro, o sea, digo selección porque en el fondo no es un equipo que selecciona, pero me refiero al tipo selección porque eran jugadores de un país, me refiero. Eran jugadores estrictamente italianos, como mencionas, ¿verdad? José Lu, creo que le hemos perdido. Un momento, un momento. A ver, ajustes. Ahí te tenemos, ya te escuchamos. Sí, ¿me oís ahora? Sí, perfecto, te oímos Vale, perfecto. perfecto, pues seguimos. Entonces era, como yo te decía, tipo selección en el sentido de que son jugadores originarios de un país que, aunque Sí, el aunque fuera primero. un equipo de Posiblemente club, para mí es que el primero. Para mí es el es el primero. primero. Hubo Vale. también, he leído por ahí que hubo un conato en Noruega en los años, por los 40 y tal, en la segunda mitad de los 40, pero es que apenas jugaron porque estaban asesorados por bases americanas y todo eso, pero para mí son los primeros. O Y sea, en eso el se fondo, ocurre en el 76. Espera un momento que voy a ajustar un momento los cascos, el audio de los cascos. vale, perfecto, ¿no? Un momento, ajustes, conexiones, a Vale. ver. Ahora lo oís bien, ¿no? Sí, te oímos perfecto. Perfectamente, pues seguimos. Si Vale. Bueno, pues sigamos. Salud, Pues esto con sí, la técnica, esto sigue. con la técnica Dime, no te llevas pregunta. muy bien, ¿eh? Salud. No. Yo soy de piedra. bueno, Lo que pasa es que pero soy
pero bueno, es interesante porque, a ver, aunque no nos va bien la tecnología del todo, o no, a lo mejor en el caso tuyo, José Lu, a ver, yo, en mi opinión, no sé cómo lo piensas tú, David, pero normalmente cuando nos enfrentamos a personas que, o no, o en el caso de José Lu, que sí tiene conocimientos de la historia de esto, que parece muy interesante, eh, a veces el saber por qué pasan estas cosas, uno entiende por qué llegan a suceder otras, en términos de cómo se estructura las... Porque, por ejemplo, si nosotros lo trasladamos al fútbol del balón redondo, como dijo bien José Luis, los inicios del fútbol, la historia, a veces suele suceder que hay una serie de elementos que se desconocen. Cómo se forman las federaciones, quién estaba primero, quién vino después, por ejemplo. Yo lo que comenta José Luis, me acuerdo yo de una historia que hay en mi país de dos personajes que no vienen a cuento a esto. ¿Cómo consiguieron organizar el Mundial de Chile de 1962 de la FIFA? Que se jugó un Mundial de Fútbol en mi país. Entonces hubo una serie de cosas y comentarios que al final explican por qué sucedieron otras cosas o el desarrollo de un determinado deporte, que puede ser el fútbol, el tenis, o que puede ser en este caso el fútbol americano, que terminan llegando a suceder porque pasan este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves tú, David? Claro. Yo no tenía esa percepción, ¿no? De que claro, todas las cosas que me está contando Celu son nuevas para mí. Yo no tenía la impresión de que la semilla del fútbol americano en Europa comenzó en Italia. O sea, me está dejando un poco sorprendido. Eso. Ahora, lo que yo sí sabía, que una cosa que creo que José Luis también me comentó y yo la leí, y tiene todo el sentido del mundo de que el fútbol americano haya nacido en son de las bases americanas por el Plan Marshall y también por la presencia de la NATO, en este caso, o de la OTAN en español, por la americanización, en el mejor dicho, del mundo occidental en el oeste de Europa. Claro. Mira, un ejemplo te pongo. Mira, el fútbol del balón redondo en el sur de América, que por ejemplo, sí, tu país Chile forma parte, nació, por ejemplo, porque los ingleses lo expandieron, se expandió por Argentina, porque los ingleses, las obras de realización del ferrocarril, las hicieron los ingleses. Entonces, pues, por ejemplo, la AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentino, no la crearon los argentinos, la crearon los ingleses, que era Argentina Football Association. Y de ahí se expandió a todo lo que llamaríamos el cono sudamericano. Claro, de hecho, del siglo XIX. Sí, y eso tiene todo el sentido del curso, porque lo que dice José Luis, porque como a diferencia de Argentina, que es un poco más cosmopolitan por la ingreso del Atlántico, los que nos estáis escuchando, el norte de Chile, para que lo sepáis, sobre todo la zona del desierto, es muy rico en minerales, hay muchas minas. Entonces, los ingleses explotaban el salitre, por ejemplo, y el cobre a finales del siglo XIX y a principios del XX. Y ya después con la llegada de los americanos también, pero tiene todo el sentido del mundo que haya sido así, lo de los ingleses, lo del fútbol del balón redondo. Ahora, de los italianos es un poco curioso, hemos aprendido una cosa nueva, ¿no lo ves también? Bueno, pues si quieres sigo. Sí, adelante, José Luis. Pues bueno, dejámoslo cuando estamos en 1973, cuando se forman los Roma Gladiatori. He de decir que, por ejemplo, Bobcat le promete que, por ejemplo, a Hugo Benes, a Bruno Benes, como acabo de decir, que una serie de jugadores italoamericanos iban a apoyar el proyecto de formar los Gladiators, pues, por ejemplo, Buffon, David Lamonica, Gino Mazzetti, Dan Pastorini, que eran jugadores de origen italiano, pero que militaban o habían militado en equipos de la NFL. Por ejemplo, yo me acuerdo de Gino Mazzetti, que era un excelente línea defensivo que jugó en los Colts, creo que en los 60. David Lamonica jugó en los Raiders. Además, se ha curioso porque creo que David Lamonica fue el último jugador en portar el 00 como dorsal, el número del 00, que luego la NFL lo prohibió, y de los otros jugadores como Doug Buffon, Dan Pastorini, etcétera, no conozco gran cosa.
Pero bueno, simplemente lo pongo Ujú. como dato. Pues bueno, viajamos hasta 1976 con ya, tenemos el primer partido entre un equipo italiano y un equipo estadounidense de las bases. Y entonces en Roma, tras el estrepitoso fracaso de la ICL, pues Bob Cup sí organiza una gira de varios equipos, ya sean semiprofesionales o universitarios, por diferentes ciudades de Europa. Y entonces, en 1976, eh, en Italia tenían que jugar dos partidos, eran las universidades que jugaban en 1976, iban a hacer una gira por Roma y por Génova. Entonces, eh, Ahí se le está Se le estamos perdiendo un poquito para a el año José Luis. 77 también organizó, en esta vez en concreto, a ver, ¿me oís mejor? Sí, ahora Vale. sí, ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. entre Chicago Lions y los Nighthawks, que estos deben ser equipos semiprofesionales y tal. Entonces, Bob Cup tiene una idea de reclutar, como él, al ser un productor y un empresario y un productor de televisivo, un ejecutivo televisivo, entonces él conocía bien los medios de comunicación y él se le ocurre un torneo de 4 equipos, reuniendo a los 4 sponsorizados por los 4 principales periódicos de las 4 principales ciudades italianas, y crear que iba a ser que contaría con un apoyo televisivo, etcétera. Ujú. Y, y, y todos los partidos iban A ver, ahí el sonido se nos va otra vez un poco, jugados en la José Luis. localidad veraniega de, pues, en la zona centro de Italia, debería ser, pues, a ver, ¿me oís bien? Ahora sí, En ahora la te zona oímos centro de un... Italia. Sí, sí, tengo Y bueno. Bennett, vale, y crea pues él crea el trofeo, el día de prensa, de la prensa, él crea el trofeo de la prensa de la estampa deportiva cotidiana, o lo que se conoce en inglés el Four Sport Trophy, el Four Paper Trophy. El proyecto atrae a diversos patrocinadores y los equipos a representar serán los 4 principales periódicos, los 4 principales periódicos de las ciudades italianas, de las 4 principales ciudades italianas. A ver, ¿dónde lo tengo por aquí. Pues aquí. Espera un momento que lo tengo por aquí. Se pierde un poquito la señal. Pues, por ejemplo, eran los cuatro principales periódicos deportivos, cada uno sponsorizaba a un equipo determinado situado en cada ciudad. Por ejemplo, el Tutti Sport, que era de Turín, sponsorizaba a los Tori de Turín, que eran los toros de Turín. El estadio a los Belti de Bolonia y a los Belti de Bolonia. El Corriere dello Sport a los Roma Lupi y la Gaceta dello Sport a los Black Devils de Milán. Hay que decir que en estos equipos no intervenían jugadores italianos, no, sino jugadores de las bases estadounidenses situadas en el norte de Italia. Por ejemplo, los Tigres de Turín estaban representados por jugadores de los Aviano Red Machine, que eran de los Aviano, que era una base que estaba situada en el norte. Los Belgi de Bologna por los All-Stars de la base naval de Nápoles, los Lupi de Roma por la gente de Candarbi y los Devils de Milán por la gente de Candarbi y una mezcla de Candarbi y Aviano. Los partidos tendrían una cierta cobertura televisiva por la RAI. El torneo comienza el día 8 de agosto en el estadio Marina di Massa entre los Diavoli de Milán y los Lupi de Roma, que ganan los Diavoli por 36-12 a los Lupi. Tiene cierto relativo éxito a nivel de espectadores porque congrega unos 10.000 espectadores. El siguiente partido tuvo una convocatoria de unos 11.000 espectadores y se disputó entre los Tori de Turín y los Belti de Bolonia, que ganaron para los turineses, los Tori de Turín, ganaron 12-8 a los Belti de Bolonia. Y la final se disputó el 13 de agosto, se disputa la final hay que decir que estamos en el 13 de agosto de 1977.
Entonces, entre los Tori de Turín y los Diavoli de Milán, ganando los Tori de Turín por 13-8 con una asistencia de 14.000 espectadores. O sea que la idea es parece ser que es un éxito. La idea parece ser que es un éxito y acabaría pues esta buena idea, este torneo, el Ford Paper Trophy, etcétera, como se le quiera llamar. Entonces, pues nos vamos al 24 de octubre de 1977. Varios jugadores de los Pink Panthers, que habían jugado antes ante la Boston Americana de Canterbury, deciden, tienen como una asamblea, y dicen, oye, vamos a buscar un patrocinador. Entonces, ellos contactan, se van a... Bueno, hay que decir antes que el 24 de octubre de 1977 jugaban contra los Bosco Rocks, otro de los equipos de la base, puede ser un instituto que estaban allí cerca, otra base americana, y pierden por 59. Esta vez no les dieron opción a marcar un solo touchdown. Bueno, pues a finales de 1977, tras una una asamblea que tiene todo el equipo, decían buscar un sponsor y viajan a Milán. Recordemos que Milán está a unos 40 kilómetros al sur de Piacenza. Entonces, pues ellos contactan con un empresario hotelero que se llamaba Giovanni Colombo, que era un empresario hotelero y presidente de la Lombardi Hotel, de la Asociación de los Hoteles Lombardi, y Colombo acepta, luego posteriormente se llamó Johnny Colombo, le apodaban como Johnny, y Johnny Colombo les acepta sponsorizar, pero a cambio de dos premisas. De dos condiciones. Una, que se tenían que trasladar a Milán, y dos, que tenían que cambiar al equipo el nombre. Entonces, algunos aceptan, otros no, y entonces los que aceptaron, el equipo nace en los Reinos de Milán, los rinocerontes de Milán. Que tenemos una foto. ¿Sí? Tenemos una foto, sí. Vamos a buscarla, déjame mirarlo. Tenemos una foto. Dijiste los... final del 77. A ver, creo que es... Déjame buscarla. ¿Será esta? Vamos a ver. ¿Será esta o no? Están en un jade. No, mira, esa foto es muy importante porque... Bueno, pásala a otra foto. Mira, esa foto es del Ford Sport Trophy, del Ford Paper Trophy, y esos eran los Lupi de Roma y los Diavoli de Milán. Esos eran los uniformes originales de los Lupi y luego la otra foto de los Rhinos la pones. Eso no va a salir. No. Pasa. A ver, no sé si es esta. No. Sigue. Es que después pasaba lo que me mostraste, es lo que estaba en Alemania. Sí, eso hablaremos después. Creo que te pasé una foto de los Rhinos de Milán. Yo creo que no la tengo, pero bueno, seguramente. Bueno, si no... Mira, pasa la anterior. Esa. Va muy rápido, macho. Sigue. Esta, para ahí. Esos son los Rhinos de Milán, los rinocerontes de Milán, que eran los antiguos Pink Panthers. Bueno, pues a finales de ese mismo año, dos jugadores de los antiguos Pink Panthers forman en Galerate un nuevo equipo, que eran los Frogs de Galerate, que luego pasaron a Busto Arbizio, y luego se asentaron ya el Legnano, creando los Legnano Frogs, que posiblemente sean uno de los equipos más míticos del fútbol americano en Italia. Legnano Frogs, por ejemplo, de Legnano Frogs jugó en el recién nacido fútbol americano en España. En 1989 jugó Emilio Garavaglia, que fue campeón de Europa de clubes y de selecciones con Italia, jugó en los Blacks de Badalona. En la segunda liga nacional de aquí jugó Emilio Garavaglia, que era el quarterback de la selección italiana, que fue campeón de Europa de clubes y de selecciones con Italia. Bueno, pues siguiendo. Simplemente a modo de anécdota. En 1978 otro jugador
Paolo Crossi forma, un otro exjugador de Pink Panthers, Paolo Crossi, forma los Rams de Milán. El 25, ya metidos en 1978, el 25 de junio ya se juega el primer partido entre dos equipos completamente italianos, verdaderamente italianos, entre los Rhinos de Milán, los Rhinos de Milán y los Frogs de Galerate, y los Frogs de Bustarvicchio. Ya se sentaron en Bustarvicchio, ganaron los primeros, los milaneses por 34-0. Ya eran italianos entonces. Sí, ya eran ya eran italianos. Y luego, pues ya transcurre, entrando en 1979, Giulio Ferroni crea los Aquiles de Ferrara. En ese mismo año, en Turín, se crean los Jaguari por Mauricio Belli y Roberto Masucco, y Luigi Picotto crean los Jaguari de Turín, los Jaguares de Turín. Entonces, ya posteriormente, en 1961, se crea la AIFA, que tenemos una foto con el logo de la AIFA. A ver, creo que sí. Vamos a buscarla. Sí, la AIFA, 1961, que sale el casco con las dos bandas. Esa es la AIFA, que es la Asociación Italiana de Fútbol, que se crea en 1961 con los 5 equipos. Con Rhinos de Milán, Rams de Milán, Aquiles de Ferrara, Frogs de Galerate, si acaso Leniano, y Jaguares de Turín. Y el primer presidente es Johnny Colombo, el empresario hostelero. Y bueno, pues sigamos. Y cuando empezamos a los... Sí, ahí que se crea la primera competición verdaderamente italiana, con jugadores italianos, con unas estructuras nacionales, etcétera. Pero para 1900 pasan los años y luego hay que tener en cuenta que en Italia se disputaban tres competiciones, a finales de los 60, principios de los 80, que era la NIFL, que era la NIF, la Northern Italia Football League, la AIFA, que era la Asociación Italiana de Fútbol Americano, y la LIF o LIFA, que era la que funda Bruno Bene con el Forest Paper Trophy, pero en 1980, a finales de los 70, pues él ya, concretamente en 1980, él decidió crear una liga, pero con jugadores italianos, con los mismos equipos, pero con jugadores italianos. Entonces, en la localidad de, ¿cómo se llama? Castel Giorgio, convoca unos training camps con ciertos entrenadores americanos, etcétera, con entrenadores de las bases y que forman unos 150 jugadores para que formen el núcleo de los 4 equipos. Entonces, básicamente, los jugadores eran romanos, de la ciudad de Roma, algunos de Milán, etcétera. Entonces crea la Liga, Curioso, era ¿no? la Liga de fútbol americano. José Luis. Celu, te comentaba que es muy curioso, ¿no? Me llama mucho la atención. Sí, dime. Sí. Te decía que me llama mucho la atención que en Europa estamos como aquel que dice echando los dientes, ¿no? En esto del fútbol americano, mientras en Estados Unidos estaba a punto de empezar a construirse la leyenda de nuestros queridos 49ers, ¿verdad? Claro. Mira los atrasados que vamos. O sea, en el fondo bueno, es que... Vamos a ver. Hay que matizar una cosa. El fútbol americano como deporte, que los americanos tarden en expandirlo, y como os he dicho antes, en Europa solo se juegan las bases. Y porque ya lo que decía, ¿cómo se llama? Lamar Hunt, ellos no querían expandirlo porque según las palabras que, como os he dicho antes, de Lamar Hunt, decía, no, es un deporte muy complicado y muy caro para exportarlo a Europa. No nos teníamos que ver, no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad con los estadounidenses, en el sentido de que, por ejemplo, ellos a lo mejor el fútbol del balón redondo, nuestro fútbol europeo lo adaptan más rápido pero precisamente porque el fútbol europeo es un deporte más sencillo de aprender, más fácil de practicar, no necesitas tanta parafernalia, no necesitas tanto equipamiento. Analizándolo bien, quizás no estaba tan equivocado, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, luego lo veremos, supongo, cuando lleguemos a esa parte, pero el fin de la primera liga europea fuerte en Europa es precisamente ese, ¿no? O sea, las pérdidas millonarias que suponían para NFL, con lo cual... Date cuenta que, por ejemplo, cuando Bruno Bene se dan
los gladiatori de Roma, los gladiators, bueno, luego posteriormente llamados como gladiatori, el desembolsa $37.000 de la época, que eso debería ser un pastizal, pero es que los pierde. Es que sabe, no, es que los pierde. Porque, claro, cuando Bobcat quiso hacer la ICL, pues es que recibió la negativa de todas Sí, es que tienes que, de todas tienes, las instituciones y organismos que tienes que pensar que no claro, ese deporte quizá lo conocían por alguna. lo Sí, hemos dime. no, es que te perdíamos, José Luis, en un momento. No, sí, lo que pasa es que te perdíamos por el tema de conexión. Lo que estaba diciendo un poco David y lo cual yo un poco suscribo, es que, por decirlo así, el proceso, y es un poco para interpretar un poco lo que acaba de comentar David, el proceso de marketing de la NFL como deporte más americano que atrae más masas, aunque ya atraía masas antes, que eran las bases donde se practicaban en algunas ciudades de Estados Unidos, empieza con el proceso de marketing de la NFL en los 80, en los 70. Si se practicaba, era un negocio sustentable en ciertas zonas de Estados Unidos, sobre todo en el norte de Estados Unidos, pero la pelea Dan Marino-Joe Montana, que se forma en el Super Bowl, si no me equivoco, La del 82. 19, no, es el Super Bowl La de del la temporada 85 1984, temporada 84, y la del principios del 85. La 85, del sí. 85. Entonces, Sí, el proceso de como marketing, así como grandes estrellas que hacen publicidad en los comerciales, o sea, en la publicidad de la televisión, llega hasta esa época. Entonces, previo a eso, sí existía, sí se vendía, pero también está asociado con el marketing de la. Entonces, eso trasladarlo vamos a ver. ya a Europa era muy Las primeras complicado. noticias que Vamos a ver, yo Javier. recuerdo Estamos hablando de los de NFL conceptos en Europa diferentes. son Vosotros principios habláis de del los 90. marketing desde un punto de vista estadounidense y yo te estoy hablando de los orígenes de cómo se hacen las primeras ligas Sí, unitarias y todo esto. Entonces, seguimos. El 4 de no, julio, sí, pues Madrid. pero un poquito, José Luis, lo que yo quería un poco explicar es que como a veces para que sea un poco más masivo y atrayente para el público, tenía que venderse bien, o sea, tenía que haber. Entonces, si Sí, eso no lo había ni siquiera en Estados Unidos, previo a eso, era muy complicado que se claro, vendiera. A eso es muy lo que yo claro, nosotros eso un está poco. muy claro. Sí, sí, a Eso eso es lo está que yo muy me quería claro. referir, nada más. Sigue tú, José Date Luis, cuenta que adelante. vale, pues en 1980, a partir del 4 de julio, bueno, en la primavera-verano de 1980, Hugo Bennett en Roma crea la LIG, la Liga Italiana de Fútbol, que era una liga de 4 equipos que se disputaba a doble vuelta. Los equipos serían los Lupi de Roma, los Gladiatori de Roma, los Tori de Turín y los Diavoli de Milán. Voy a centrar un poquito en cómo iban vestidos. Los Lupi de Roma vestían ese rojo, ese color borgoña, parecido a los Washington Redskins. Los Gladiatori de Roma vestían muy parecido a los Detroit Lions, perdón. Entonces, los Tori de Turín vestían muy parecidos a Los Ángeles Rams, igual que Los Ángeles Rams, prácticamente. Solamente cambiaba el logo del casco. Y Era los la Diaboli de imagen. Milán Esa es vestía de negro. Disculpa, José Luis, esa es la imagen que nos mostramos hace un momento, que era la de. Vestían de negro un color muy parecido a los Atlanta Falcons actuales. Mira, estos serían los Lupi, el azul celeste serían los Diaboli, los Gladiatori de Roma y estos serían los Diaboli de Milán. Los Diaboli de Milán. Muy bien. Entonces, el 4 de junio, pues bueno, centrándonos, para centrarnos un poquito, en 1971 se disputa la primera. Si nos vamos a la IFA, pues la primera edición de la IFA se disputa en primavera-verano y el 4 de julio. La primera edición de la IFA se disputa, la primera final lo ganan los Rhinos de Milán a los Cross de Bustarvicchio por 24-8. Y entonces ya nos vamos a lo que os acabo de decir, la liga de la LIG o la LIFA. Entonces, ahí entra ya la localidad de Castelgiorgio. Él buscaba, porque Hugo Bennett
Bruno Bennett lo que quería hacer es un campeonato al estilo del Ford Sport Logi o Ford Paper Sport Logi en una misma sede. entonces una localidad que se llama Castellorio, que estaba situada 200 kilómetros al norte de Roma, tenían un viejo estadio o tenían un viejo campo, unas instalaciones, y resulta que un familiar suyo era alcalde de la localidad, y entonces ellos, pues, para habilitar el campo y tal, pues habitan el campo y etcétera, y crean una especie de instalaciones para un estadio muy viejo, pero tenían el suficiente terreno para habilitar un campo de fútbol americano. Y entonces ellos crean el campo que se llama, lo llaman Vince Lombardi. Y es muy curioso porque Vince Lombardi lo llaman porque uno de los antepasados de Vince Lombardi, como el mítico entrenador de los Green Bay Packers, residió en esa misma localidad, que yo he podido visitarla. Es una localidad bastante, yo tenía la suerte de visitarla, es una localidad bastante bonita y es donde está situado el Museo de Fútbol Americano, el único museo que hay en Europa. Lo que pasa es que se inauguró en 2016 y fue antes. Pero bueno, en este estadio... A ver, espera por un segundito. José Luis, déjame interrumpirte, que esto es muy importante para los aficionados y los que no se escuchan. Existe este museo que está abierto todavía, ¿verdad? Para el público, y se encuentra ¿en qué localidad de Italia? Sí, en Castellorio, en la localidad de Castellorio. Castellorio, y que se puede visitar, ¿no? Actualmente. Sí, está a unos 200 kilómetros al norte de Roma. Y entonces, en esta localidad, pues decían ponerle el estadio de Vince Lombardi porque un antepasado de Vince Lombardi, antes de emigrar a los Estados Unidos, vivía allí. Porque creo que fueron sus abuelos los que emigraron a Italia, a Estados Unidos. Aunque dicen que eso es una teoría que unos dicen que fue una teoría para darle publicidad y tal y cual y todo eso. Porque hay otros que dicen que los antepasados Lombardi venían de la zona sur, de la zona de Nápoles o de por ahí. Bueno, pues cuando ellos se inauguran el estadio de Vince Lombardi y lo crean, esta noticia llega a los Packers de Green Bay, que se quedaron alucinados, y entonces se quedaron alucinados, y entonces, como regalo, los Packers de Green Bay les envían los postes de las porterías y un marcador de segunda mano, pero que contenía el yardaje, el número de downs, el tiempo y todo eso. Imaginaos que cuando se estrena esto, un marcador del fútbol americano estaba recién nacido en Europa. Eso, para muchos, en Italia, contar con un campo específicamente de fútbol americano y con un marcador que te dijera que ya están, el número de tiempos, el cuarto y todo eso, es alguna base militar de Estados Unidos, pero era un marcador oficial de estos a nivel universitario, o un marcador oficial de la NFL. Y eso, y te estoy hablando de 1980. Claro. Es que, ojo al dato. Eso era alucinante. Entonces, ya entrados en los 80, esta primera competición de la Liga se inicia en 1980. Uh-huh. Una cosa, José Luis, ya una vez Italia como país, entrando en los 80, sí, nos hablaste en un momento acerca de las competencias internacionales. Cuando ya, sí, por ejemplo, Italia forma un equipo nacional que compite con otras federaciones europeas y hacen una especie, sí, porque nos hablaste de un campeonato de selecciones europeas, ¿verdad? Sí, pero eso llega un poquito después, dejando un momento. Bueno, vale. Pues estaba los Lupi de Roma, como repito, los Lupi este torneo de la Liga, los Lupi de Roma, lo disputan Lupi de Roma, Gladiatori de Roma, y Diavoli de Milán. Los Lupi de Roma fueron los campeones de esta primera edición de la Liga, fueron los Lupi de Roma campeones. El 14 de junio de 1981, en este mismo estadio, se juega el primer partido internacional entre las selecciones de Italia y Alemania Occidental, que quedan 12-0, el resultado es un 12-0 para Alemania Occidental. Ahí tengo que deciros que Alemania no está unificada, entonces había Alemania Occidental y Alemania Oriental. Bueno, y ya en 1983 se crea el primer campeonato de Europa de selecciones nacionales, en el mismo estadio, en el mismo Madrid.
que reunirá a las selecciones de Italia, Austria, Alemania, Francia y Finlandia. Austria queda quinta, por el cuarto puesto se enfrentan Alemania y Francia, que gana Alemania 26-20 a Francia, y en la final se la juegan Austria y Finlandia, que gana Italia. Y Finlandia, que gana Italia 18-6. Tristemente, también en que el Estadio Wilson Park tiene una nota triste que en 1975 es derruido, porque por lo visto el campo estaba en unas situaciones, está en un viejo estadio de fútbol, está muy ruinoso, pues bueno, es derruido. Y se construye en Castel Giorgio, es uno de los pocos localidades de Italia donde sí construyeron un nuevo campo de fútbol americano, donde, por ejemplo, jugó la selección española juvenil contra Italia, etcétera. Luego creo que hay otro en Milán, que también lo conozco yo, que está bajo techado, que es el estadio donde juegan entre otros equipos, pues los Rhinos de Milán, los nuevos Rhinos de Milán y los Siemens de Milán. En Italia, de los que yo he visto, son los únicos que yo al menos he visto. Que haya más, no lo sé, seguramente, pero yo, de los que yo haya visto, pues en Italia es el que está techado, un estadio techado que está en Milán y otro en Castel Giorgio. Pues entonces, hasta aquí, pues en 1900, en el transcurso, pues bueno, para ilustrar las fotos, en 1981, entre 1981 y 1982, la selección de la IFA acuerda jugar contra la Federación Alemana presentada por Wolfgang Walker en una serie de partidos de los que tenemos en Alemania Occidental, de las que tenemos fotos, y el primer partido lo ganan los italianos 22-0 y el segundo partido empatan a 15 contra Alemania, que tenemos fotos de esos partidos. Aquí hay una foto que dices American Football, Deutschland Italien. Sí, ese es el primer cartel indicativo de que se iba a disputar un partido de fútbol en Alemania. Y aquí tú me mostraste que aquí hay una imagen. Ese es el tercer campeonato de Europa que se disputa de selecciones que se disputa en 1987 y este es la selección de 1987 que queda campeona de Europa y ese es el roster de los italianos. O sea, esta es la selección de 1987 que queda campeona de Europa. O sea, ya por decirlo así, en los 80 se desarrollan campeonatos se desarrollan campeonatos de competiciones de federaciones, por decirlo así, y hay selecciones nacionales. Sí. Pues sí, este es el del 87 que quedan campeones derrotando a Alemania por 24-22 en una jugada de neutral round, en una jugada final genial que la hace Emilio Caravaglia, que como os dije antes, jugó en los drags y la jugada final es un engaño que se lo comen los alemanes, se lo comen con patatas y anota un touchdown. Muy bien. Y ahí está el roster final del equipo campeón de 1987. Tenemos de la primera selección italiana, de la AIFA, tenemos fotos. ¿Ah, sí? Juegan contra Alemania, uno de los partidos, ya te la mandé, juegan contra uno de los partidos, juegan en Alemania contra una serie de encuentros. A ver, no sé si son estas. Tenemos fotos. Vamos a ver, voy a intentar compartirlas, vamos a ver. Sí, si quieres te voy ilustrando que, por ejemplo, a nivel de campeonatos de Europa... No sé si es esta. Sí, mira, esta es una, que es la primera selección italiana, esta es la selección de la IFA, de Johnny Colombo, esta es Alemania Federal, la de naranja, la que viste en ese color anaranjado, esa es Alemania Federal, tenemos fotos del partido. ¿Ya? Este es un lance del partido y tenemos creo que otra foto. Esta es otro lance del partido. Holding, eso es holding. Sí, un holding ahí. No, porque el tío lleva el balón. El tío lleva el balón y se lo intenta quitar. Eso es verdad, pues porque el balón está aquí. Este es uno de los partidos, del segundo partido que jugaron en tierras alemanas. Bueno, pues, y para ilustraros un poquito, a nivel de campeonatos, pues desde 1983 se organiza el Campeonato de Europa de Selecciones, es decir, que la selección más laureada de selecciones es Finlandia con 5, Alemania tiene 3, Italia tiene 3, Gran Bretaña tiene 2, Inglaterra tiene 2, y luego con uno están Francia y Suecia. José Luis, una pregunta. De estos torneos que se desarrollaron a finales del 80, y yo no sé si alguna vez España, principios de los 80,
y eventualmente durante la década de los 80 España no participó en ninguno de ellos, ¿no? No, España empezó a participar en los 90. Ajá. ¿Por qué? 91. Porque el fútbol americano en España no llega hasta 1960, hasta finales de los 80, 1988, 1987, 88, que se fundan los Reals de Badalona, luego se fundan, en el 87 fundan los Reals de Badalona, Pera Moliner y Ramón Ventura, los Búfalos de Poblenou, que los funda, no me acuerdo ahora, los hermanos Amadeu, los hermanos Amadeu, entre otros, los Búfalos del Poblenou. Sí, porque sí, nosotros tenemos, no sé, José Luis. Amadeu. José Luis, no sé si lo sabes, porque nosotros en nuestro grupo, y tenemos amigo al Bert, ¿cómo se llama el apellido de Albert? Para la memoria que me... Bueno, nuestro amigo Albert Cornelius. Sí, pero tiene un apellido. Bueno, él jugó en los Búfalos. Y de hecho... Un equipo histórico. Sí, de hecho, él empezó a jugar en los 90. Entonces, claro, si comentas de que, claro, tiene todo el sentido. A finales de los 87 se fundaron los Búfalos para tener un equipo con que los veas disputar los partidos. Luego, a finales del 87 también se funda el primer equipo no catalán, que eran los Voltors de Palma de Mallorca, que todavía siguen jugando. Y luego ya, pues la primera liga se disputa a finales de 1988, que era el trofeo en Barcelona, con los Búfalos del Poblenou, los Badalona Dracs, los Pioners del Hospitalet. En el 88 se fundan los Pioners del Hospitalet, se los funda vuestro amigo Juan Jiménez. Y en 1908 también los Boxers de Barcelona, entre otros, Más Llenas, Ferran Castán, joder, no te lo puedo decir ahora cuál fue el primer presidente de los Boxers. Lo tengo en la punta de la lengua. Seguro que Luis se lo sabe. Más Llenas, Ferran Caballero, creo que fue el presidente que fundó los Boxers. Y se juegan a finales del año 88, se juega la primera liga de carácter en España, ¿no? Eran 4 equipos de Barcelona. Luego, en abril, mayo del 88, del 89, ya se juega la primera Supercopa con 2 equipos nuevos, que eran los Voltors de Palma de Mallorca y los Broncos de Sant. La primera liga la ganan los Dracs de Badalona a los Búfalos del Poblenou por 15-12. Luego la primera Supercopa la ganan los Boxers de Barcelona. Pues ya sé. El primer presidente, el que fundó los Boxers, fue Ferran Ballester, entre otros, y Más Llenas. Y entonces la Supercopa ganan los Boxers de Barcelona 40-0, 46 a los Dracs de Badalona. Bueno, pero eso estamos en otro sitio. Lo que yo quería comentarte era porque, claro, tú estás hablando de los orígenes en Italia y la formación de la liga en Italia y claro, para que se jueguen selecciones tienen que haber federaciones y la Federación Española no estaba hasta finales de los 80, principios de los 90, no, nada. La primera federación se construye en 1987-88, que era la federación en España, la Federación Catalana de Fútbol Americano. Esa es la primera federación cuyo presidente fue Ramón Ventura, y fue la primera federación, porque luego, posteriormente, en el 94-95, cuando se jugó la primera liga unificada, se formó la EFA, que era la Asociación Española de Fútbol Americano, porque la Federación Española no es hasta 2012, porque tardó muchísimo. Nacieron federaciones territoriales, etcétera, pero la FIFA, que es la Federación Española de Fútbol Americano, no nace hasta 2012, hasta 2012. Estaba antes la EFA, que era en el 95, creo que se funda, era la Asociación Española de Fútbol Americano. Bueno, pero sigamos, que España llega un poco tarde a todo esto, pero bueno. Sí. ¿Estáis preparados para jugar al jalcapalo? ¿Y eso qué es? Jalcapalo es como llaman el fútbol en Finlandia, American Jalcapalo. Jalcapalo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el finés con el euskera o el húngaro y parte del turco es la única lengua que no es que no tiene un origen indoeuropeo. Entonces ellos tenían una manera muy curiosa de llamarla. Al fútbol le llaman jalcapalo. Bueno, pues empezamos en Finlandia. Pues esto empieza a mediados de los 70 en algunos institutos privados de Helsinki,
de la capital Helsinki, que mediante programas de intercambio ellos iban a Estados Unidos y allí entraban en contacto con el fútbol americano. Entonces, algunos de esos estudiantes, por ejemplo, en Munkiniemen y Astilkolom, Munkiniemen, porque yo no tengo ni puta idea de finlandés, no tengo ni... Los primeros en formar un club es el Munkiniemen, más conocido como Munka, y situada al noroeste de la capital finesa, de la capital de finesa. Entonces, este instituto de Munka contactan con la Embajada de Estados Unidos de Finlandia para intentar jugar un amistoso de fútbol americano con algún equipo, alguna base militar de las que se encuentran, ya sea en Suecia o en Noruega y tal. Entonces, al mismo tiempo, en un instituto de la cercana ciudad a Helsinki, que es SPU, pues también se fundan por otros estudiantes que también tenían unos programas. Hay que recalcar que eran estudiantes de escuelas privadas, de institutos privados, que también protagonizaban, estaban inmersos en programas de intercambio. Y entonces en SPU forman otro equipo. La ciudad de SPU se forma a través del Instituto de Tapiola, porque los nombrecitos se las traen, pues forman el segundo equipo y lo nombraremos el Instituto de Tapiola. En septiembre del 76 juegan su primer partido con el resultado de 36-0 a favor de los de Munka. Ya ascendemos a 1979, en que 6 equipos del área metropolitana de Helsinki decían formar la Asociación Finlandesa de Fútbol Americano con una especie de liga doble vuelta. Estos equipos forman a finales de 1979, pues forman lo que sería el embrión de la primera asociación finlandesa de fútbol, que estos equipos serían los Munka Col, los SPU Wolverine, los Stevie Giant, los Usari Flying Catcher y las Hasalo Bats. Los nombrecitos finlandeses las traen. Tiene su tela, ¿no? Sí, tiene tela. En septiembre del 79 los equipos compiten en un torneo en la ciudad de Espoo, y en verano de 1980 se organizan la primera liga conocida como Maple League. La primera Maple Bowl la ganan los SPO, se disputa entre los SPO Wolverines y los Stevie Giants, y la ganan los primeros, los SPO Wolverines, por 12-0. Pues eso sería un poco a grandes rasgos la historia del fútbol finés. Tampoco hay mucho que contar. Bueno, entonces hay que decir dos datos muy aclaratorios. Italia, como os he dicho antes, es el país que a nivel de selecciones que más campeonatos de Europa ha ganado a nivel de selección senior, con 5, y fue el primer país en la Euro Bowl en ganar. Pues hemos perdido un poquito el audio nuevamente. Le hemos perdido un poquito. Yo quería un poco menos intentar resumir lo que nos ha comentado José Luis, que sigue siendo muy poco interesante, muy interesante. Tenemos a Italia, que con lo que nos acaba de comentar es el país que ha ganado más torneos de selecciones a nivel europeo. No. Es Finlandia. Y bueno, Finlandia y tenemos tiene 5. Ya. 5 a nivel de selecciones. Luego, la primera Euro Bowl, que es la Copa de Europa de Clubes, que se disputa en 1986, lo tengo al final de los apuntes. La primera Bowl que se disputa en la ciudad de Ámsterdam la ganó un equipo finés, que eran los Vantaa-TAP. Los Vantaa-TAP le ganaron por 16-2 a los Dogs de Bolonia. Y los primeros equipos fueron los dos primeros equipos en 1986 y 1988 en ganar la Euro Bowl fueron finlandeses, que son los únicos equipos. A partir de ahí, ningún equipo finlandés a nivel de clubes la ha ganado.
Entonces, pero fue el primer equipo a nivel de clubes en ganar una Eurobowl. Y a nivel de selecciones nacionales es el equipo que más campeonatos de Europa tiene, con 5. Como si quieres te lo vuelvo a repetir. 5 no, tiene sí está Finlandia, bien, sí, Alemania sí, Vale. dije. Pues bueno, ahora nos vamos a Austria. Si quieres hacer una pregunta. No, David, ¿me vas a comentar algo más? No, adelante. Adelante, Pues seguimos. bueno, en Austria, la historia del fútbol americano en Austria, pues comienza cuando un profesor de la Universidad de Viena, que enseñaba ingeniería electrónica llamado Gerard Bajula, pues tras un periodo sabático, viaja por los Estados Unidos y él se enamora del college football, del fútbol universitario, porque va a ver diferentes partidos en ciertas universidades y él se enamora de la táctica, de lo complejo que es de la táctica y que es un juego muy táctico, un deporte muy táctico. Y él, cuando regresa a su labor docente en la Universidad de Viena, pues convoca a algunos de sus estudiantes y les enseña un poco el fútbol americano y tal. Y entonces él convoca a algunos, cuando regresa a Viena, a la capital de Austria, que es donde él ejercía la docencia, convoca a algunos de sus estudiantes y les transmite todo lo que él ha aprendido del fútbol americano durante su periplo en Estados Unidos. Y entonces, en la primavera de 1976, cuando él ya ha reunido y ha convocado a un número suficiente de estudiantes como para fundar un equipo, convoca el número suficiente de jugadores de estudiantes para convocar un equipo. En 1976, como decía, como os había dicho antes, estaba Bob Cup, uno de los tours europeos que hacía Bob Cup, pues por al menos 2 equipos o un partido pasaban por Austria. El 4 de junio de en 1976, tras el paso de unos equipos que eran los de lo que os dije, entre 2 equipos universitarios que eran Texas Henderson y Arkansas, que disputaban un partido de la localidad de Graz en Austria, ellos deciden formar un equipo, deciden formar un club. El 4 de junio de 1976 se forma el primer club austriaco, que se llamó como el First Austrian American Football Club. Durante el segundo, pasa un segundo tour, tras el segundo tour de los equipos universitarios entre Newton Nighthawks y Chicago Lions, convocan a 13.000 espectadores en la ciudad de Graz. De esos 13.000 espectadores, 2.000 fueron de Viena, desde la ciudad de Viena fueron unos 2.000. Y debido al éxito de la respuesta en Graz, también se crea un grupúsculo, un núcleo de jugadores que sería el embrión de los futuros Giants de Graz, que posteriormente se formaron en 1981. Pero regresando de nuevo a Viena durante el transcurso de 1977, el equipo crece hasta contar con unos 120 jugadores. ¿Me oís? Sí, perfecto. El equipo se suman, entre los jugadores que se suman, pues hay un chaval llamado Kurt Hufnagel, que conocía el fútbol por medio de las historias que le contaban su padre, que era canadiense. Entonces, transcurren los años y tal y cual, durante el otoño de 1978, 2 jugadores del equipo del First Austrian American Football Club, que eran Walter Huber y Arno Koplinger, lesionan a Bajula o lo proponen a Bajula comprar cierto equipo, comprar cierta equipación que ellos podían conseguir a través de las bases alemanas, porque Austria y Alemania, al ser países fronterizos, las bases americanas no están muy lejos de Viena, que están situadas en Alemania. Las ciudades fronterizas pues no estaban muy lejos de Viena. Entonces, pero el profesor Bajula le da una negativa como respuesta, que todavía no están preparados para jugar al tackle fútbol, etc. Entonces ellos deciden crear un segundo club en Austria que se llamará el Second Austrian American Football Club, que bajo el nombre que luego posteriormente se llamará, ellos querían buscar un nombre. Entonces querían ponerse Amsterdam Ram, que diga Viena Rams,
pero por lo visto los Rams les debían el permiso por un problema burocrático, entonces deciden ponerse el nombre de Viena Ramblocks, de Viena Ramblocks. Y entonces, por un artículo de una revista deportiva, que habla de la primera edición de la Liga Alemana, que posteriormente os explicaré, que se juega en 1979, entonces que ellos deciden contactar con los equipos alemanes que deciden programar una serie yo qué sé, pues una serie de partidos con algunos equipos que se habían formado de la primera Liga Alemana, como pudieran ser los Frankfurt Lowen o los Colonia Falcons, etcétera. Los Frankfurt Lowen o los Frankfurt Lowen, entre otros, etcétera. O los Múnich Cowboys, etcétera. Entonces, durante 1980, el equipo de Bajula, que era el First Austrian American, el primer equipo austríaco de fútbol americano, decide llamarse Viena Falcons para diferenciarse. Entonces, el 28, ellos contactan con los equipos alemanes y tal. Y ellos, el equipo de los Viena Falcons, tienen la suerte de contactar con dos misioneros mormones que estaban en Viena predicando, y ellos se hacen... y ellos les entrenan porque habían jugado fútbol americano allí en la Universidad de Brigham Young, de BYU, y entonces ellos acceden a entrenarles bien y tal. Y entonces, el 28 de julio de 1980 tiene el primer encuentro amistoso en tierras alemanas entre Múnich Cowboys y Viena Ramblocks, con el resultado de 12-6 para los alemanes. El 27 de septiembre se disputa el segundo encuentro entre Ramblocks y Cowboys, ganando los Ramblocks 6-0 para los de Viena. En 1982 se disputa el primer encuentro entre dos equipos netamente austriacos, eran los Viena Ramblocks y los Giants de Graz, ganando 44-0 los Ramblocks de Viena. Y en 1984 se crea la ABO, que era la Federación Austriaca de Fútbol Americano, que es algo así como Austriche Federation Bund on Austriche. Austrian Football Bund in Austriche. Yo qué sé, si no sé inglés voy a saber alemán. O sea, no... Bueno, entonces al fin... En 1984 también se disputa la primera liga austriaca, el primer campeonato austriaco, en el que la final ganan los Salzburgo Lions, le meten 27, los Salzburgo Lions ganan a los Giants de Graz por 27-10. Y entonces, pues vamos a Alemania. En Austria también habría que recalcar que al principio ellos disputan el primer campeonato de Europa de selecciones, pero que reciben unas palizas impresionantes ante Italia les mete 87-0, Alemania les mete 83-0, Francia les mete 50 y tantos 0, pero que se convirtieron en una potencia, y ahora lo que hoy son, una potencia de fútbol americano en Europa, porque a finales de los 90 la televisión pública austríaca empieza a emitir partidos de la NFL en la televisión pública. Entonces los jugadores empieza a haber aficionados, gente empieza a llamar a los canales, al programa donde los retransmitían, empiezan a interesarse y dicen, vamos, hombre, pero si tenemos una liga. Entonces empiezan a llamar a jugadores de los equipos austriacos, entonces todo empieza a subir, la popularidad del fútbol americano en Austria empieza a subir como la espuma, empiezan grandes patrocinadores como, por ejemplo, Swarco, que es una empresa muy conocida en Centro Europa, sobre todo en Austria, que es una empresa que se dedica a soluciones derivadas del tráfico y tal. Empiezan a invertir dinero, empiezan a traer entrenadores estadounidenses, se forman en los equipos, empiezan a crecer exponencialmente. Sobre todo yo destacaría 4, que eran los Viena Vikings, los Swarco Riders del Tirol se forman en el 92, que es uno de los equipos punteros en Austria, los Giants de Graz en una menor medida, y quizá los Dragons del Danubio. Y entonces el dinero empieza a subir, empiezan tanto Viena Vikings como Swarco Riders del Tirol, que son de Innsbruck, empiezan a subir, empiezan a ganar Eurobowls, la selección austríaca empieza a subir como la espuma, empiezan jugando la Serie C, la Serie B en 2009, que ahí sí participó a España, que a España le metieron una paliza, le metieron 70-0,
pero vamos, una paliza brutal a España. Y en el campeonato de 2011 llegan a jugar la primera final contra Alemania, que no, llegan a semifinales contra Francia, perdieron las semifinales contra Francia. Pero bueno, que el crecimiento del fútbol americano en Austria ha subido como la espuma, han tenido los mejores clubes, posiblemente a diferencia de Alemania es un fútbol más competitivo, pero los clubes buenos de Austria siempre han sido punteros en Europa. Y de hecho, por ejemplo, ahora mismo la selección junior de Austria posiblemente sea la mejor de Europa. Y de hecho creo que tienen 5 o 6 chavales jugando con becados en Estados Unidos. Y de hecho no olvidemos que en el draft de los 12 equipos, José Luis, de los 12 equipos que participan en la LF este año, quitando a Alemania, que son 7, los otros 5 restantes, 2 son austriacos. Otro polaco, Viena Vikings, español. Viena Vikings y Tirol Raiders, los Tirol Raiders. Pues esos equipos han sido campeones de Euro Bowl, etcétera. Y como os decía antes, ahora tienen 5 chavales jugando en la primera división universitaria, con becados por equipos de primera división universitaria. Y posiblemente a nivel de formación sea la mejor selección de Europa. Ahora mismo, a nivel junior, es la mejor selección de Europa. Pero qué interesante, ahora, por ¿no? ejemplo, y tienen, ahora mismo, no sé, se presentó un chaval al draft, un línea. Y luego del programa internacional, en los Practice Squad, en Arizona Cardinals juega otro austriaco. O sea, que tiene un nivel impresionante ahora. Comparado con España, O sea, tiene mucho nivel. O sea, después, por decirlo así, después del repaso que hicimos de Italia, que son los que empezaron con esto en Europa, después de que los finlandeses, que han sido muy importantes porque han ganado muchos torneos, de hecho, el equipo que más ha ganado, el tema austriaco, al nivel de selecciones, pero el tema austriaco de empezar muy mal, están en el tope, por decirlo así, ahora mismo. Y mi pregunta, que esto es una pregunta que hemos nosotros conversado tras bambalinas con David y con el resto de nuestros compañeros, ¿crees tú, José Luis, que la sensación... Celu, ¿crees tú que el hecho de que las televisiones públicas o de televisión abierta hayan invertido en el tema del fútbol americano hizo que en su momento tanto Austria como el resto de los países empezara a practicarse más, empezara a masificar más? Por supuesto, mira, en Italia, por ejemplo, contaba Andrea Zanoni, y eso me lo contaba a mí, por ejemplo, una persona que escribió, que es Massimo Foglio, que es el que escribió Touchdown in Europa, que es donde he sacado mucha información, un libro sobre la historia del fútbol americano en Europa, y cuando el capítulo del fútbol americano autóctono, pues él me comentó que, por ejemplo, el fútbol americano en Italia empezó a subir exponencialmente cuando se empiezan las retransmisiones a partir de 1980, y también lo contaba Andrea Zanoni, que ellos le retransmitían NFL, NCAA, USFL, en una liga que USFL, y CFL, que es la liga canadiense. Entonces el fútbol, quizá en Italia a mediados de los 80, a partir entre el 85 y el 87, alcanzó su cenit, con más de 100 equipos en todo el territorio italiano, con 3 divisiones, etcétera. Gracias a las retransmisiones y todo eso. Y en Austria, pues se revalorizó, el fútbol se revalorizó a partir del final de los 90, cuando ya existía, pero se empezó a revalorizar. Empezó a subir como la espuma. Mi pregunta es, si nosotros tuviéramos la capacidad o el poder de decir, oye, vamos a empezar a transmitir como se ha hecho ahora, porque, por ejemplo, ayer se estaba jugando la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y se suspendió, yo estoy enfadado por ello. Se suspendió porque, bueno, supuestamente teníamos problemas por el tema de la tormenta aquí en Madrid. Mira, no me voy a mojar, pero yo estuve presente en el campo. Vale, bueno, mi pregunta es, ¿tú crees que si las televisiones autonómicas o la televisión pública o algún canal de señal abierta empiece a transmitir, empiece a publicitar más, o que
o que la NFL se transmita por... ¿Tú crees que eso se pueda...? Las televisiones juegan un papel muy importante, pero ya el primer desarrollo del fútbol americano en España, por ejemplo en Madrid o en Cataluña, más en Cataluña porque fueron pioneros, los Reacs se fundaron porque, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el periodista este? No me acuerdo, por un periodista que empezó a retransmitir en el canal Nou, en el canal autonómico de Cataluña, en Ferran Ballester, no me acuerdo el periodista. Pero fue un periodista que empezó a transmitir. Aquí, por ejemplo, el fútbol americano en Madrid empezó a crecer a principios, finales de los 80, a principios de los 90, porque en Madrid se retransmitía, en Telemadrid los domingos, se echaban retransmitían un partido, había un programa que retransmitía partidos de la NFL resumidos, a lo mejor un resumen de 45 minutos, una hora, no llegaba a la hora, 45 minutos, como el Condensed del Game Pass. Sí, pues algo parecido. Y retransmitían, pues en aquel entonces, en esos partidos, ¿sabes que estaba Andrea Zanoni? Sí. Andrea Zanoni ya estaba Nacho González Castelleiro, que fue uno de los fundadores de los Osos, etc. Y eso creció, y eso sirvió como una plataforma de crecimiento. A partir de los Osos de Madrid, pues empezaron a crear los equipos, como Pantera ya estaban creados, pues empezó a dar voz y pábulo a los Panteras de Madrid, los Osos de Madrid, los Dolphins, y en Cataluña, pues las retransmisiones no me acuerdo del periodista este, es un periodista fundamental. Eduardo Berraondo me viene. Pues gracias a las retransmisiones de Eduardo Berraondo, si tú hablas con Luis, seguramente en el 86-87 ya se retransmitía por el canal autonómico catalán las retransmisiones, ya se retransmitía a partir de la NFL. No sé si en el año 86-87 el periodista Eduardo Berraondo ya retransmitía partidos en el canal autonómico catalán. Aunque también te digo que no me hagas mucho caso, eso consúltalo con Luis Jones, que seguramente él lo sabe mejor que yo. Sí. Oye, una cosa... Ahora, si acaso... ¿Sí? No, mira... vamos a Alemania. Mira, en todo caso, hagamos una cosa, mira. Yo creo que ya hemos estado un buen rato y hablando de unos detalles maravillosos. Hacemos una segunda parte. Eso es lo que yo creo que va a ser mejor. Hacemos una segunda parte. Una cosita para acabar, si quieres, para la semana que viene, pues ya me quedan solo Alemania, Francia, Inglaterra, que se llama leve, y podemos hacer un inciso también puedo comentaros un poquito de la historia del fútbol americano español, y un poquito, pues, si queréis, me podéis hacer unas preguntas más personales de cómo me picó el gusanillo por el fútbol americano europeo y todo eso. Eso como queráis, lo elaboramos. Vale, pues lo dejamos para el próximo programa. David. Le quiero dejar hacer una pregunta y quiero que me responda al próximo programa. Y la vamos a dejar ahí. No me la responda ahora, pero la pregunta es la siguiente. Me llama mucho la atención de que uno de los países en los que más fuerte está apostando la NFL actualmente, que es Inglaterra, y en la LF no tenga un equipo. Vamos a ver, lo de Inglaterra ya... No me la respondas ahora. La dejamos ahí en el aire. Dejamos en el aire. Un momento. Ya para acabar. El fútbol americano en Inglaterra tiene miga. Ya, por eso ya os lo digo todo. José Lu, mira, muchísimas gracias. Yo de verdad he aprendido... He aprendido muchísimo contigo. Y me parece muy, muy interesante lo que me has mostrado. Y me parece que nosotros tenemos que aprender de nuestra historia para saber a qué nos enfrentamos, y no solo para el presente, para poder hacer el ejercicio mental, para proyectarnos dónde vamos con el desarrollo del fútbol americano. A dónde vamos y a dónde venimos. Exactamente. A dónde venimos y a dónde vamos. Eso es, para mí es muy, muy importante que nosotros todos tenemos que hacer el ejercicio histórico para poder ver qué podemos hacer para mejorar, ya sea en la práctica deportiva o en todo orden de nuestra vida. José Lu, muchísimas gracias por estar. David Jiménez, muchas gracias por estar también. Seguro que tenemos muchísimas preguntas y lo dejamos hasta aquí. Dejamos saludos a nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube y quedamos ahí. Pues un abrazo. Vale, muchas gracias. Venga, nos vemos. Adiós.